Dios los bendiga a todos, bienvenidos a todos los que nos están viendo. Entonces estamos aquí en Veracidad, Camino y Vida. Estamos escudriñando las Escrituras para que haya un avivamiento real en nuestra iglesia, ¿verdad? Amén. Un avivamiento, porque dice que solamente la fe se aviva por escuchar, ¿qué? Muchas alabanzas. ¿Por qué se aviva nuestra fe? Por escuchar la palabra, dice, porque la fe viene por el oír la palabra. Y dice que cuando nosotros oímos la palabra, estamos comiendo, ¿qué? El pan, estamos comiendo la carne y bebiendo la sangre. Y el que bebe la carne y bebe su sangre, ese es el que tiene vida eterna. Gloria a Dios, las alabanzas son hermosas, hermanos. Pero lo que nos aviva es la palabra, porque dice la palabra es viva y es eficaz. Es viva y es eficaz. Es el pan de vida. Vamos a inclinar nuestro rostro en esta mañana, Padre eterno, estamos aquí delante de ti. Señor, venimos con hambre y sed. Queremos comer tu carne y beber tu sangre. Hambre y sed de justicia. Hambre y sed de tu justicia, Señor, porque tú fuiste justificado en base a tu obediencia, que cargaste el juicio de toda la humanidad. Fuiste justificado, Señor, porque tú fuiste obediente. Y ahora, Señor, por eso nosotros estamos sedientos, tenemos hambre y sed de tu justicia, de lo que hiciste en esa cruz, Señor, que tomaste mi lugar, que fuiste a morir por mis pecados, que resucitaste y fuiste exaltado al tercer día a la gloria del Padre, y ahora estás intercediendo por todos nosotros. Y en esta hora te pedimos, Señor, que nos escuches nuestra súplica, Señor. Queremos que tú vengas a vivir en nuestro corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino, Señor. Te necesitamos. Queremos que tú tomes el lugar en nuestro corazón para adorarte, para amarte, como dice tu palabra, amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, Señor, y con todas nuestras fuerzas. Te queremos amar con nuestra mente para que nuestros pensamientos solamente estén dirigidos a ti, Señor. Yo te pido que nos bendigas grandemente en este día que continuamos en el reposo, Señor, donde estamos reconociendo que tú eres nuestro Rey, que tú eres el Señor de señores, que tú eres el Rey de nuestro corazón, Señor. Queremos que, como dice tu palabra, venga tu reino al corazón de cada uno de los que nos están escuchando en esta hora, Señor. Porque si tú no tomas nuestro corazón y nuestros pensamientos, Señor, estamos divagando en dos pensamientos, en dos caminos, Padre eterno, y los tiempos están cercas. Yo te pido en esta hora, Señor, que tu palabra, Señor, rompa esos odres y que realmente podamos recibir esa corriente de agua viva, porque dice que si creemos en ti, de nuestro interior, porque tú vives en nuestro interior, no de nuestro ser carnal. Dice que del que cree en mí, como dice la Escritura, y si tú estás morando en nuestro corazón, de ti, Señor, fluirán a través de mi cuerpo ríos de agua viva. Yo te pido, Señor, que tú quebrantes cada corazón, Señor, que tú redargullas, Señor, que realmente podamos entender este mensaje, Señor, este mensaje tan poderoso que nos has enseñado. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bueno, pues esta semana estamos analizando la vida de dos personajes, ¿verdad? Así es. Esta porción de Génesis 32 hasta el 36, 34, 43. 32, 43, iba a decir 34. De la 32, 3 a la 36, 43. 43. Y así brevemente, mire, aquí habemos un grupo de personas que cada semana estudiamos la porción que toca a una persona en particular, le toca exponer la porción. Pero nosotros aprendimos una lección la semana pasada con nuestra hermana Tania. Dice, si yo nomás voy a leer la porción cuando me toca, pues cada año yo voy a tener nada más la bendición, porque los demás años nunca abro la Biblia, pues no me toca hasta el próximo año. Es exactamente como si llegamos aquí el domingo, yo vengo, escucho el sermón muy bonito, me conmueve mucho, pero llego a mi casa, guardo la Biblia
y no la abro hasta el próximo domingo que yo venga. Y mientras tanto, ¿qué estoy comiendo? ¿En qué estoy pensando? ¿De qué estoy llenando mi mente? Porque dice que yo debo de amar al Señor con todo mi corazón y con toda mi mente. Entonces, si yo no lleno mi mente de su palabra, entonces ¿de qué la estoy llenando? Porque de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Entonces, nosotros queremos estar gozosos, victoriosos, pero ¿cómo va a ser posible que yo tenga victoria, que yo tenga vida eterna, que yo tenga paz si no tengo la palabra? Es imposible. Es imposible. ¿De qué nos habló más o menos desde ahí, desde el 32, así, resumido? Bueno, está hablando de Jacob y Esaú, donde Jacob, como sabemos, le arrebató su primogenitura a Esaú, y habla de esa contienda que ellos tuvieron, esa pelea, y habla de la reconciliación, pero dentro de esa reconciliación lleva un proceso, donde habla de los regalos que él manda a Jacob a Esaú, y que tienen un simbolismo también dentro de la iglesia, no como tal los puros animales. A ver, ¿por qué? Okay. Acá es una cosa muy importante. Tiene que ver con la iglesia. O sea que todo lo anterior tiene que ver con la iglesia, con esta era en la que estamos. Sí. Entonces, ¿cuál es el enfoque que yo le debo dar a las escrituras? ¿Histórico nada más o profético espiritual? Profético y futuro. Espiritual. Y futuro. Porque si yo nada más voy a estar viendo histórico, entonces, pues, historia, pues hay muchas historias. Que a mí ¿por qué me tiene que interesar la historia de Israel? ¿Por qué me tiene que interesar? Porque es el foco central. Perdón, adelante. ¿Por Mucho, qué? porque es la raíz. ¿La raíz de qué? La raíz de todo el plan de Dios. Y es el foco central porque del cumplimiento de la misma palabra, porque tenemos que estar atentos a lo que le pasa al pueblo de Israel, porque a través de ese pueblo es como está girando el mundo. Entonces, ¿la Biblia de qué nos habla? Desde Génesis 1, que ya lo analizamos, hasta ahorita que vamos ya en el 32. ¿De qué nos está hablando? Nomás hasta ese punto ahorita. 32 y 36. Así. El enfoque de ahí. Sí. Que nos viene hablando desde Génesis 1. No hay que olvidar que vamos en la genealogía desde Abraham hasta Cristo. Y toda esa genealogía nos está hablando de la división, de cómo vamos de un antes camino de eso, y de antes otro. de eso. ¿De qué nos habla? Si es el foco central, la palabra desde Génesis. Nos habla de la familia. Nos habla de la redención. De la redención. Solamente nos habla de un tema. Del plan de redención. Es un libro de amor. Porque toda la Biblia de Génesis, Apocalipsis nos habla solamente de una sola cosa. De amor. De amor. Amor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su hijo unigénito. Que dio a su hijo unigénito para que viniera a morir en la cruz, para que yo pudiera tener ahora esa libertad de estar aquí en la iglesia. Ese es el enfoque que no debemos de perder nunca, y no verlo solamente como un libro histórico o como un libro nada más para esta era de la iglesia, o como un libro del futuro, donde yo ando buscando el futuro, a ver qué me va a decir el futuro, porque muchos tendemos a ver la Biblia así. El pasado a mí ya no me importa, porque yo soy la iglesia. ¿Qué me importa a mí el pasado? Dice que, pues dice, vamos a leer Eclesiastés, a ver qué, porque quiero ubicarlos un poquito, porque a veces la gente piensa. Entonces, como les decía, si yo nomás vengo aquí y vengo y me dan mi estudio esta semana. El estudio muy bonito, como decía Tania, me lleno de bendiciones esta semana. Y luego después, todo el año vengo y me siento a escuchar a ver qué me enseñan. Pero yo no escudriño la palabra. Entonces, hasta el próximo año yo voy a tener otra bendición. Es exactamente
esa misma actitud que tiene la iglesia, la mayoría de la iglesia. Viene el domingo, cierra la Biblia y se acuerda. Y ahora nosotros pretendemos que estamos estudiando, pero no. Nomás estudiamos el día que nos toca la porción y después nos olvidamos. Y venimos aquí a sentar nomás a, dame. Aquí no me dejará mentir. ¿Verdad? El día que nos va a tocar, sí, es como por eso dice el día y la hora en que Cristo viene, ninguno la sabe. Porque siempre tenemos que estar velando, porque aquí lo dice Eclesiastés 1:9, ¿qué dice? Y luego segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 19. Eclesiastés 1:9 nos dice: lo que fue, eso será. Despacito, fíjate, lo que fue. Hablando de todo el plan de salvación. Lo que fue. Referencia. Lo que fue. ¿Y qué fue? Todo el plan de salvación. Desde el Cordero 1:1. Inmolado. Eso será. Y lo que se ha hecho, eso será. ¿Y qué se ha hecho? En el pasado, ¿quién se rebeló tanto contra Dios y recibió muchos juicios? Pero Satanás no tiene cuerpo. ¿Quién se rebeló como pueblo? Israel. Todo el pueblo de Israel, todos los pueblos de antigüedad, todos se rebelaron fuertemente contra Dios, los judíos, los griegos, los romanos, los otros. Y luego, ¿qué hubo juicios o no hubo juicios en el pasado? Sí, todo el tiempo ha habido. Dígame 3 juicios muy nombrados o 2. Las plagas. Ese es muy reciente. El diluvio. El diluvio. El diluvio. También hubo juicio cuando el Señor expulsó a Satanás. Es el primer juicio. Ese fue que el primer hubo. juicio. El segundo fue cuando El también diluvio. sacó a Adán y Eva de la... No, el diluvio, el juicio del diluvio. Ok, el diluvio. Y luego el juicio en Sodoma y De Gomorra. Sodoma y Gomorra. Y luego el juicio en Egipto. Egipto. Entonces, las plagas. ¿Usted cree que nosotros estamos exentos de esos juicios porque ya somos la iglesia? Pero si somos la iglesia, ¿cómo no? Entonces, ¿qué pasa entonces? Pues que si no estamos obedeciendo y estamos dentro de su camino, seremos azotados como ellos. Pero si yo estoy obedeciendo. Ese es el pasado que nosotros tenemos que observar para que veamos que también podemos ser castigados. Porque los que no obedecieron y todos los que se rebelaron en contra de la palabra del Señor, hubo juicio y perecieron. Igual nosotros estamos en las mismas. Si nosotros seguimos de rebeldes, entonces el Señor manda prueba tras prueba y luego azote y azote hasta perecer. En segunda de Pedro 1:19. Y así también, así tenemos ahora la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar mucha atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Si yo no estoy estudiando cada semana toda la porción de las Escrituras, pero si yo, ¿por qué tengo que estudiar? Si a mí, yo cuando vengo aquí a sentarme ya me dan la lección bien preparadita. Ya se paró la hermana Tania, ya se preparó la hermana Yanel, ya se preparó la hermana Elizabeth, ya se preparó la hermana. Estamos atenidos a que otro se prepare y que yo me siente a recibir. Esa no es la actitud de uno que está velando y llorando. Y cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar? Pues se van a quedar como las vírgenes insensatas. ¿Y qué va a pasar si se quedan? ¿Va a venir juicio con los que se quedan? Van a tener una última... Va a haber juicio. Bueno, sí. Juicio tremendo, dice. Pero todavía van a tener la oportunidad. Pero va a haber juicio. Sí, eso sí. Nunca hay que... es que va a tener una oportunidad. ¿Y quién te lo garantiza? ¿Va a haber juicio o no va a haber juicio? Eso es lo que tenemos que tener presente. Lo que dice la palabra. Si yo no estoy velando, si yo no estoy orando, si yo nomás vengo y me siento, me paro y me estoy, como me dicen, párese, siéntese. Si nomás estoy haciendo eso mecánicamente. Y mecánicamente me estoy aprendiendo la escritura me la aprendo de memoria. Lo hago mecánicamente, pero no estoy apercibida a lo que dice la escritura. No estoy comiendo y no estoy bebiendo. Entonces, ¿qué es la vida que tengo? Van a decir, pues no tengo ninguna vida.
¿Acaso usted puede estar sin comer? ¿Acaso usted puede estar sin pensar? ¿Acaso usted puede estar sin beber agua? Entonces, ¿qué está comiendo? Porque solamente puede comer o de un alimento o de otro. ¿Qué es lo que está comiendo? Conocimiento del mundo. Entonces, no está vacío, ¿verdad? Está bien llenito. Porque qué bueno fuera, ¿verdad? Que yo no como la palabra, pues no como nada. Yo no tengo palabra, pero tampoco estoy comiendo del otro árbol. Eso usted piensa que no está comiendo de nada. Si usted no come de una cosa, tiene que comer de otra. Si usted no está pensando, si usted no ama al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, usted está llenando su mente de basura. Y está comiendo del árbol de la sabiduría del bien y del mal, que está comiendo usted de Satanás. Fíjese, pastora, que cuando estudiamos la porción durante la semana, dice el Señor que por el oír viene la sabiduría o el conocimiento. Entonces, el Señor cuando nos quiere llevar a quebranto y que nosotros realmente entendamos por qué estamos en esa prueba o por qué nos lleva a ese quebranto, nosotros necesitamos tener palabra, porque entonces todo lo que Él nos diga va a ser vano, porque no lo vamos a comprender. Por eso es la importancia de que semana a semana nosotros estemos escudriñando la porción, porque dentro de esa porción a cada uno de nosotros nos va a hablar de maneras diferentes de acuerdo a la vida que estamos llevando. Si yo no estoy leyendo, escudriñando su palabra, como dice la Escritura, Jesús lo dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna, pero no quieren venir porque ustedes están buscando otro alimento. El de la carnalidad. Ustedes están buscando alimento del que satisfaga su curiosidad, sus apetitos sexuales, sus apetitos carnales, sus deseos, sus propios caminos. Usted está en el camino que siguió Esaú. ¿Hay dos caminos o hay muchos caminos? Dos. ¿Seguro? Sí. ¿Cuáles son? El que nos lleva al Señor, el angosto y el ancho, como dice la hermana. ¿Y en los dos caminos hay diferente alimento? Por supuesto. Ajá. ¿Hay dos padres o hay un solo padre? Uno solo. ¿Uno solo? Bueno, hablo en lo personal, pero ya los que van en el camino ancho, pues tienen al que siguen. Pero usted está en el camino angosto, ya está usted en el camino angosto. Hay un solo padre. Y usted tiene un tres padre. Personas. Esto tiene un padre. ¿Y usted tiene una lucha ahí o ya no tiene que luchar con Esaú? Todo el tiempo. ¿Por qué tiene que estar luchando con Esaú? Si Esaú ya quedó en el pasado, Esaú ya quedó en el pasado. A mí qué me interesa el pasado. Eso era con los judíos. Yo ya no tengo nada que ver con Esaú. Ahora yo soy la iglesia. Solamente yo estoy ahorita en el camino a la transformación. A mí no me interesa lo demás. Porque Esaú sigue en nuestra carne. Esaú refleja lo que es Babilonia, lo que es Egipto. Entonces, nosotros tenemos que hacer morir día a día a través de la palabra esta carne, porque sabemos que la simiente de Satanás está con nosotros. Entonces, no podemos separarla. Y aquí en esta porción habla de Esaú, que es el que representa todo lo carnal. A ver, entonces si yo no estoy atenta a la palabra profética, ¿cómo voy a conocer yo quién es Esaú? A ver, ¿yo dónde tengo que combatir al diablo? La pregunta es para allá. Y con los que nos están viendo. ¿Fuera del territorio de Satanás o en el territorio de Satanás tengo que combatirlo? Jorge. ¿No te escuché? Fuera del territorio de Satanás. Ok. Fuera del territorio de Satanás. Y yo te digo que Satanás en dónde se manifiesta. ¿Fuera de mí o en mí? ¿En mí? Entonces ese es territorio de Satanás. Porque ¿dónde es donde Satanás se hizo realidad? En el hombre. En el hombre, en mi hombre. En mí. Dice que Satanás domina el mundo entero, pero el mundo entero está compuesto por mí, por ti
por Él y por ellos. Pero primeramente yo soy el primero que ocupo el mundo. Entonces, ¿yo dónde tengo que combatir a Satanás? ¿En su territorio o fuera de su territorio? Si yo no sujeto mi voluntad a Dios, estoy sujeto a Satanás. Si yo no rindo toda mi vida a Dios, si no lo amo con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, cualquier área que yo no tenga sometida a la voluntad de Dios, cualquier área, es propiedad de Satanás. Y con una sola área, con un solo mandamiento que usted no cumpla, ya no cumplió ninguno, por lo tanto usted sigue siendo esclavo de Satanás. Pero ya estoy cumpliendo los mandamientos, ya nací de nuevo, estoy en el camino, ya, para mí se acabó la lucha, hermana Liliana. No, ¿Por qué no se acaba la lucha? porque tengo esta naturaleza. Porque tengo este cuerpo donde está la naturaleza pecaminosa. Y esta naturaleza pecaminosa no tiene solución solamente matándola. Y hasta que yo me muera en el camino, luchando con Dios, luchando contra mi carne, si me muero en ese camino, peleando la buena batalla, haciendo morir momento a momento las obras de mi carne. Es que mucha gente piensa, es que ya soy más que vencedor, es que ya nací de nuevo, es que ya esto. ¿Estás seguro? Viven por gracia, también por la gracia. Vivimos por fe y por la gracia, pero la lucha es constante dentro del camino, la lucha es constante. Constante, porque constantemente me asaltan malos pensamientos y yo tengo que luchar con Dios, que es muy diferente. Yo quiero combatir mi carne con las armas carnales, cuando la palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para derribar fortalezas que están en mi mente, controlando mis sentimientos y impulsando mis acciones. Y Jesús fue tentado. En todo. Y ahí dio ejemplo de cómo él pudo vencer a Satanás. Pero venció como solo. hombre, ¿no? ¿Con qué Con la venció? palabra. Con la palabra, venció con Dios, porque la palabra es Dios. La palabra dice que es el verbo hecha carne, venció con la palabra. Dice que, vamos a Apocalipsis 2:7. Jacob ¿cómo venció tanta opresión que le hacía Esaú? Pero Esaú era el mismo. ¿Cómo venció la opresión? Dice que luchó toda una noche con un ángel. Dice que no veía con quién estaba luchando, pero estaba luchando, pero peleando, combatiendo a todo lo que da. Estaba combatiendo con su propia carne. Dice que desde antes de nacer estaba combatiendo porque quería arrebatar la bendición y se agarra del talón del hermano. Estaba combatiendo con un hombre feroz, porque dentro de uno están las dos simientes. Por eso el hombre no se entiende nada. ¿Pero por qué tengo estos pensamientos? Pues no, que soy hijo de Dios. ¿Por qué me asaltan estos temores? ¿Por qué de repente se me salen los sapos y las culebras y digo lo que no quiero? ¿Por qué? El apóstol Pablo decía, miserable de mí. ¿Quién me va a liberar de este cuerpo demoníaco? ¿Quién me va a liberar? Y la iglesia está confiada que ya tiene todo y va, llévatela. ¿Al cabo qué? No va a haber juicio. Y si dice que somos más que vencedores, seguro que eres más que vencedor. Porque eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿En dónde estás tú parado? ¿Realmente sabes contra quién estás luchando tú? Contra ti mismo. Así es. Dice aquí en el Apocalipsis. Ok. ¿Cuál te había dicho? Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, ¿12? No. Mire, y vamos que todo lo que ya pasó al pueblo de Israel.
y de las luchas que tiene y de Jacob. Nos quedamos en el tiempo, ¿verdad? Que si en todo tiempo es lo mismo. La lucha es continua. La lucha es continua. Mientras que yo esté en esta carne, la lucha no se termina para ningún hijo de Dios que sabe luchar con Dios, combatiendo con las armas espirituales la simiente satánica que está en mí. Ahora que el que diga que porque ya nació de nuevo no tiene la simiente satánica, pues mientras tenga esta carne, aquí está. La lucha es continua. Y léame primera de Juan 1:11 y después Apocalipsis 2:7. La lucha es continua. Primera de Juan 1:7 nos dice, pero si andamos en luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. No, primera carta de Juan. 1:7. No, 1:1. 1:1. A ustedes les hemos anunciado aquel que era desde el principio, a aquel que hemos escuchado y hemos visto con nuestros ojos, y hemos contemplado y tocado con nuestras manos, aquel que es el verbo de vida. Aquel que estaba desde el principio. Aquel. ¿Y qué dice en Apocalipsis 2:7? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Al vencedor. Ahorita nosotros estamos en esa lucha. Estamos combatiendo a Satanás todo el tiempo, porque estamos combatiendo con nuestra carnalidad. Y el primer enemigo a vencer soy yo mismo, porque aquí están todas las concupiscencias que Satanás puso en el primer Adán, pasaron a cada uno de los que estamos aquí. Y la lucha que Jacob tuvo representa eso, porque esa lucha que él tiene es por su fuerza, ¿sí? Es su pensamiento, es su mentalidad, su carnalidad. Y el Señor le hiere lo que es la cadera. Dice que la cadera le disloca, y dice que en la cadera está el músculo, que es el glúteo mayor, el más fuerte que sostiene. Y dice que dislocar, porque le disloca la cadera, es sacar o cambiar algo de su lugar o posición habitual, especialmente un hueso de su articulación. Lo que hizo aquí el Señor fue quebrantarlo, tirarlo, para que se dé cuenta que su ego o su mente o su carnalidad no es lo que imperaba. Lo deshizo. Lo desbarató. Pero antes de que llegara a ese punto, ¿cuántas veces Jacob quiso combatir a Esaú con sus propias fuerzas carnales? Dice que cuando estuvo peleando en esa noche, ¿cuántas personas había ahí en esa pelea? Dice, si leemos más a la ligera, dice que eran 2. Pero dice que peleaste con los hombres. O sea, ¿estuviste peleando con los hombres? ¿Cuáles hombres peleó? Si ahí nomás estaban 2 personas, Cristo y Esaú. Pero dice, peleaste con los hombres porque 2 veces se tuvo que enfrentar y vencer. La primera vez, cuando estaba en el vientre de la mamá, le agarra el talón, estuvo peleando y ganó. ¿Sí o no ganó? ¿Por qué? ¿Quién quería ganarle el lugar ahí? Esaú. Y Esaú representa la simiente satánica. Dentro del vientre de Raquel había Esaú y estaba Jacob. O sea, es algo muy... Esta porción a mí me ha dado una enseñanza que dices tú, porque estamos nosotros buscando al enemigo afuera. Yo me agarro contigo porque tú eres Esaú, tú tienes el carácter de Esaú, tú te comportas así, eres iracundo, eres esto, eres lo otro, eres lo peor. Y dice Cristo, mira tú ¿por qué estás juzgando? ¿Por qué no te quitas la viga de tu ojo y luego vas a sacar la paja? ¿Por qué no te quitas la viga? ¿Por qué no te quitas lo Esaú que tienes tú? Porque todos tenemos a Esaú que me quiere dominar.
El apóstol Pablo lo dijo claramente. Miserable de mí. ¿Por qué hago lo que yo no quiero? Y lo que quiero no lo hago. Así estaba Jacob. Está luchando ahí y no se rendía. No se rendía. Estaba peleando por destruir a Esaú. Y entonces cuando Dios le dice, mira, déjate de estar combatiendo a Esaú con tu fuerza, te voy a demostrar quién es el que lo hace por ti. Y ¡zas! Le rompe la cadera. Dice, porque has luchado con los hombres y conmigo, ya no te vas a llamar más Jacob, ahora vas a ser Israel, el que vence con Dios. Y nosotros estamos, por eso dice que nosotros somos simbólicamente, la iglesia es Israel, la que vence con Dios, porque dice, y al vencedor, ahí en Apocalipsis, ¿qué dice? Repítelo. Apocalipsis 2:7. 2:7. Dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Solamente al vencedor. ¿Cuánto nos falta a nosotros para llegar a ese paraíso? ¿Cuánto nos falta? Porque no sabemos cuándo nos vamos a morir ni a qué horas. Entonces, ¿usted para qué quiere saber cuándo viene Cristo? Si su tiempo, el límite de su habitación solamente son sus días que tiene en esta tierra. ¿Cuántos años usted va a vivir? ¿70? ¿Usted cuántos? Bueno, si yo voy a vivir 80, pues ese es el límite que Dios puso para que yo deje de vencer a Esaú con mis fuerzas. Tengo que vencerlo con Dios. Y si yo no he nacido de nuevo, si yo no he sido transformada, si yo no he sido muerta en mis fuerzas, si no me he unido a Cristo en la cruz del Calvario, estoy luchando con las propias armas de Esaú, al propio Esaú, y por eso nunca tengo la libertad que Dios nos vino a dar en la cruz. Estoy buscando a Esaú ahí. Y dice, cuando tú haces para allá, acá está tú con el que tienes que luchar. Déjate de ver a él. Déjate de estar viendo de la paja. ¿Por qué no sacas la viga? Pero no entendemos, ¿verdad? Porque no entendemos el antecedente. ¿Quién tuvo esa lucha? ¿La tuvo Abraham? Tuvo que salir de Caldea, de los caldeos. Todos los héroes de la fe tuvieron esa lucha con la carne. Mismo Cristo como hombre tuvo esa lucha. ¿Por qué nosotros no debemos de soportar y tener luchas? No son pruebas, son luchas, hermano. Dice, ninguno diga que es tentado por Dios. Dios no tienta a nadie. Cada quien es tentado por sus propias concupiscencias. Y las luchas que usted tiene es por su propia concupiscencia. No porque Dios le quiera estar haciendo así, 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 así. Dios no tienta a nadie. Usted mismo es tentado porque usted no se rinde a Dios. Le echamos siempre la culpa. Pues porque nosotros, es que es difícil entender estos temas así nomás. Al principio, nomás de golpe y porrazo. Entonces, cuando usted dice, bueno, en Génesis, no, pero vamos a seguir leyendo, Apocalipsis 2:6. Apocalipsis 2:6. No obstante, tienes... No, perdón, 2:26. 2:26. Nos dice, al vencedor y al que conserve mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Al que conserve mis obras hasta el fin. Hasta el fin del milenio, ¿verdad? No, al que conserve mis obras hasta el fin de sus días. Hasta yo tengo que luchar ya como creyente, como nacido de nuevo. La lucha empieza, una lucha encarnizada, porque aquí es donde empieza la verdadera lucha de un creyente. La carne contra el espíritu. ¿Pero dónde está la carne? Mis hermanos me están combatiendo. Tu carne se opone a tu nueva vida. Tu carne, tus concupiscencias. No mi hermano, no mi vecino, tu propia carne. Dice que el primer enemigo a vencer es tu propia carne. Y el que domina su carne, el que domina su lengua, ese es el vencedor. Queremos siempre estar dominando y controlando y criticando y hablando del otro, pero no me veo a mí. Y en la iglesia hacen esto, hacen lo otro, aquí hacen nada. Critico todo. Critico todo. ¿Y sabe por qué?
¿Por qué no hemos comprendido que Esaú está siempre? Por eso es mi hermano gemelo. Está conmigo. Ese es mi, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, y a tu prójimo, no lo estés atacando, mejor redímelo, pero no lo ataques. A tu prójimo. Pero estamos atacando, siempre nos estamos atacando, y ya no digas que ataco a esto. No, estoy siempre atacando a los que están en la iglesia, que esto, y 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 que esto. ¿Por qué crees que Jacob abrazó a su hermano cuando comprendió que era su propio? Qué bonito. ¿Mm? Qué bonito. ¿Y qué pasó qué ibas a decir antes? Es que en la mañana estábamos viendo lo de madre y lo de matriz. Y me hago así, yo en lo personal, que la iglesia está dentro de una matriz. Y está la lucha de Esaú y de Jacob dentro de la matriz. Y quiere el Señor que todos arrebatemos la primogenitura, que nadie se quede fuera, que todos estemos. Dice la palabra en Pedro, dice, y el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos o valientes la arrebatan. ¿Dónde está el reino de los cielos? A ver, ¿dónde? ¿Dónde está? ¿En dónde, hermano Christopher? En mi corazón. En mi corazón. Es que lo ando buscando para allá para arrebatárselo aquí. No, está en tu corazón. ¿Acaso no estaba en la matriz ahí Jacob luchando por su primogenitura? Y la agarra y se la quita. A mí no me la vas a dar. Hasta que no me bendigas te voy a soltar. Ahí está el micrófono. Eso fue lo que comprendimos en no fue la parashá, fue en el Midrash de la semana pasada. O la porción, que es lo mismo. Hablamos sobre la primogenitura, pero no se había comprendido que la primogenitura, más que ver los frutos, ¿no? Porque dices, pues la persona que está delante tiene los frutos, es bendecida por Dios, y eso es lo que ve la carne. Se sabe toda la palabra. Claro, pero no nos damos cuenta de que eso conlleva trabajo. Hay una porción de la palabra que dice que el labrador, para ser partícipe de los frutos, tiene que trabajar primero, ¿no? Y todavía no se había comprendido que la primogenitura, más que frutos, ver y adquirir, es una responsabilidad con Dios. Arrebatarla. Sí, se arrebata, pero cuando uno por su propia carne ve eso y quiere... Oye, andas como el de la Mancha, Don Quijote, con molinos de viento y no agarras nada. Cuando está acá, porque cuando comprendemos, ama al Señor tu Dios cuando oramos el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Porque el reino espiritual tiene que adquirirse de una manera, por una elección, por una decisión propia, porque yo quiero voluntariamente, digo, Señor, ocupa el centro de mi vida, porque en el corazón es donde moran los malos pensamientos, los malos deseos, las intenciones, todo sale del corazón. Por eso ese corazón tiene que entregar toda nuestra vida, dice, corazón, mente y cuerpo. Porque tus pensamientos, si no están alineados con el pensamiento de Dios, está alineado con el pensamiento del mundo. Y de los pensamientos surgen los sentimientos. Y los sentimientos son los que impulsan a tu mano a ir a agarrar lo que no debes. Ese es el único mandamiento, y es el único que viene solo, no viene acompañado. Por eso el único pecado que llega solo, no llega acompañado. Nomás un solo pecado llega solo y lo demás ya viene por añadidura. Un solo mandamiento viene solo y todo lo demás viene por añadidura. Si tú guardas un solo mandamiento, el primero, no te preocupes por aprenderte el resto. Pero no somos capaces, por nuestra rebeldía, por nuestra naturaleza caída, que no se rinde. Jacobo luchó y no se rendía, y no se rendía, y no se rendía. Hasta cuando se encuentra con con Esaú, lo abraza. Dijo, ay, bien comprendí que tú no tienes nada que ver, hermanito de mi vida. Así deberíamos ser nosotros. ¿Por qué estamos peleando con nuestra naturaleza pecaminosa? En lugar de someterla a la voluntad de Dios.
¿Cuándo vamos a estar dejando de estar dando coces contra el aguijón como el apóstol Pablo? Cuando cedamos nuestra voluntad. Fíjese que aquí en el capítulo 33, verso 17 de Génesis, de la misma porción, hice yo como un esquema de Jacob, de su camino. Y al principio se sentía amenazado, angustiado y tenía mucho miedo por lo que había pasado con Esaú. Y luego le llegó tribulación, ¿qué es eso? ¿Sí? Luego el Señor lo llama a quebrantamiento. Y de ahí, en el verso 17, dice que sale y se va al Sucot a construir una cabaña. Ya ahí en el Sucot es cuando... Perdón, ahí antes de Sucot se encontraba muy oprimido. ¿Cómo se encontraba? Sí, porque lo llevó a quebrantamiento. Porque estaba atado. Estaba atado y lo lleva a Sucot aquí en el 18, en el 17 dice, Jacob, en cambio, viajó hasta Sucot. Allí se construyó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso aquel lugar se llamó Sucot. Y en el 18 dice, después de viajar todo el trayecto desde Padam Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad. Entonces, empieza uno con alguna situación con el prójimo. Y estamos en angustia, estamos peleando, estamos en... Contra mi hermano, sí, estoy contra mi hermano. Y luego el Señor te lleva, estás en la tribulación ya, porque no es de Dios eso. Esa pelea no viene de Dios. Entonces, viene de la carne. De la carne. Y te lleva a quebrantamiento. Luego el Señor te separa y te lleva al Sucot, ¿sí? Donde viene, entonces sí, la reconciliación, ¿sí? Y comenzó, dice que comenzó a llevar su vida por el llamamiento de Dios de acuerdo a su propósito. Después del Sucot, Jacob obedeció y se dio su voluntad y empezó a obedecer al Señor. Ahí vamos, ahí está la predicación ahorita. Nomás que nos va a llevar ahorita, nomás un segundito. Estamos ahorita con la lucha que tiene y todo ese arrebato que tiene porque no quiere rendirse. No, el hombre mientras no rinda su voluntad. El apóstol Pablo, cuando no rendía su voluntad y mataba a los cristianos, porque él tenía pura letra, él era un hombre muy letrado. No había nacido de nuevo, aunque era un erudito. Mire, no debemos nosotros, hermanos, de confundir las personas que se paran aquí a enseñarnos, porque saben mucho, con una persona llena del poder de Dios. Porque a veces nos han dicho, mira, si sabe mucho, es pura letra. Tenemos que pedir al Señor que nos dé discernimiento, porque el conocimiento de Dios no es letra. El conocimiento de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque hay conocimiento de la mente nomás, esa mente muy inteligente, pero no ha sido quebrantado. Para que no confundamos. Entonces el apóstol Pablo sabía mucho, pero él no había sido nacido de nuevo. Conocía toda la Biblia, pero no había tenido revelación de Cristo. No había tenido revelación de la cruz. Y por eso cuando él va echando espumarajo a perseguir cristianos, es derribado al suelo. Muchos dicen que del caballo, la Biblia no dice que iba ningún caballo, fue derribada toda su naturaleza. No inventemos cosas que no dice la Biblia. Fue derribado al suelo, o sea, añico se hizo y quedó ciego. Y ahorita vamos a ver por qué dice, pero ¿por qué si Pablo era tan malo ni se arrepintió? Vamos a ver, dice que Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. Del quien Él quiere. Del quien Él quiere. Del que Él quiere, no del que corre. No del que quiere, sino que de quien Él tiene misericordia. Cuando el Señor ve un corazón realmente humillado, y así sea un bruto, lo que sea. Pablo era un hombre que conocía de Dios, lo conocía de verdad.
pero no se había humillado. Y cuando lo tira así, lo deja ciego y ve el resplandor y dice, Pablo, dice, ¿por qué me persigues? Iba con un grupo y dice, solamente le escuchó esa voz, ¿por qué me persigues? Y él, para decir, judío, ¿quién eres tú, Señor? Para decir, Señor, Pablo reconoció ahí la voz del Todopoderoso. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Cristo a quien tú persigues. Ay. En ese momento se quedó ciego. Así Jacob. Porque Jacob es el que puso las bases para la iglesia, porque él tuvo revelación de la iglesia, pero ni aún así se vencía. Tuvo revelación cuando estuvo en Betel, que tuvo ese sueño de la escalera. Dios le mostró la iglesia y le mostró, pero todavía no se rendía. Y es nomás para que vean los procesos, cómo van. Y todavía le falta otra prueba más adelante que va a pasar Jacob, porque todavía tiene apego, a pesar de que ya lo trató así aquí. A pesar de que ya lo nombró Israel. A pesar que ya lo, pero Sigue más adelante siendo dice que Jacob. cuando él se apegó a su hijo José, tenía otro apego. Y lo trató y lo trató y lo trató. Mire, por eso dice, ¿cuándo se va a acabar esta lucha contra mi carne? Dice, ya Dios ha puesto límite a tu habitación. Dice, porque no contendrá para siempre mi espíritu con la carne. Lo dice en Génesis 3:6, me parece. Dice, sino que le pondré el límite a este tabernáculo, a esta casa débil, a esta casa pasajera, a esta morada, que no es la morada eterna, es una morada, ¿cómo se dice? Transitoria. Dice, yo le voy a poner, no va a contender para siempre su vida en esta tierra, en este tabernáculo, va a ser de 120 años. Unos llegan por eso mucha gente llega a los 80, a los 90, Moisés murió a los 120, Jacob murió a los quién sabe qué tantos, hay muchos años, también Abraham a los 100 y así, pero ya le puso límite, 120 años, porque el Señor se cansa de siempre estar contendiendo su Espíritu Divino que tanto nos ama. Se cansa de estar siempre contendiendo con esta carne salvaje que no se quiere rendir. Entonces dice, ya le dice a Pablo, ya deja de, ¿hasta cuándo te vas a estar dando coces contra el aguijón? ¿Hasta cuándo vas a estar contra la palabra? ¿Hasta cuándo vas a rendir tu voluntad? Por eso cuando Dios ve a un hombre que se rinde, dice, ya no es el que quiere ni el del que corre, es de que Dios tiene misericordia. Pero de Esaú no tuvo misericordia, porque dice que Esaú agarró su camino por donde quiso. Lo vamos a ver más adelantito. Entonces, ya leímos el 26 de Apocalipsis, ¿verdad? Sí. Ahora, el 3:5, ¿qué dice? Apocalipsis Sí. 3:5. 3:5. Dice, así el vencedor será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Fíjense, la vestidura blanca. ¿Sabe cómo nosotros cuando Dios nos dio esa vestidura blanca, cómo es que pudimos nosotros ser merecedores de esa vestidura blanca? ¿Qué tuvo que hacer nuestro Mesías para darnos esa vestidura blanca? ¿Qué tuvo que hacer? Morir en la cruz. Morir en la cruz de esa por mi manera. pecado. Y entonces Él me dio una vestidura blanca y yo todavía por mi necedad la salpico, la mancho, la ensucio, le pongo así como pongo los cuadernos, un montón de puntos negros. No tengo cuidado. Por eso dice, ya me la dio, porque dice, Él desde que murió, dice, consumado es, hecho está. Él hizo todo de una vez y para siempre. Él no lo hace en cachitos. Él no lo está haciendo así periódicamente. Él me lo dio. Ahora, mi obligación es mantener esa vestidura impecable. Pero no la tengo. Por eso dice ya al vencedor, yo le voy a dar. Porque la vestidura se pierde, hermanos. Y la tengo que recuperar. Hasta que yo termine esta lucha con mi gemelo, con Esaú.
hasta el día que este gemelo me deje en paz, entonces voy a pasar ante el tribunal de Cristo a ver si apruebo y a ver si me regresa mi vestidura. ¿Se fija cómo no es fácil la vida de un cristiano? Pero es muy fácil si usted somete su voluntad y realmente escudriña la palabra y no anda llenando su mente con fábulas de viejas chismosas, dice la palabra, con fábulas profanas de viejas doctrinas, de viejas enseñanzas, puros cuentos chinos que inventan, que ya no hay pasado, que no hay tribulación, que todos vamos en el rapto. Eso no es cierto. Dice que solamente el remanente, el que se esfuerza, el que arrebata, el que, como Jacob, como Pablo. ¿Estamos peleando como Jacob o somos como Esaú, que siguiendo su propio camino? Esaú sigue su propio camino. Vamos a ver nomás brevemente, nomás quiero acabar con esto. Entonces, no, pues ya vamos a pasar. Entonces, ¿qué es Esaú? Dice en Génesis 33, 16, porque ya estamos a ver qué Esaú, para dónde se fue, o por qué tanto con ese hombre Esaú. Dice que Esaú regresó por su camino, primeramente, regresó por su camino, Esaú. Su camino era un camino a Seir, a una región que se llama Seir. Bueno, y yo me digo, ¿pero qué es esa región de Seir? ¿Qué significa Seir? El camino de Esaú es Seir. Y yo digo, ¿qué es Seir? ¿Cómo era Esaú, hermanita Yanel? Denle el teléfono. Ella lo puso muy padre ahí, digo el micrófono. ¿Cómo era Esaú? ¿Físico? Sí, físico. Interiormente no, físico. Ah, bueno, pues. Externo. Decía que era rojizo, tenía piel y creo que también, bello. Y Era pues, muy peludito, ¿verdad? Sí. Y muy greñudo, ¿verdad? Igual creo que olía mucho al A trabajo chivo. que él hacía. A cabrito, ¿verdad? De eso se identificaba, del olor. Olía mal. A ver, ¿qué más? Pues olía a chivo. ¿A chivo? Tenía, pues era velludo y dice que era rojizo, entonces. Era rojizo, así, era muy feo, ¿verdad? Pues yo creo que sí. Dicen que era feo, era de feo aspecto. Y bueno, ¿y cómo era Jacob? ¿Cómo? Y muy tierno, ¿verdad? Y dice que Jacob amaba tanto a Esaú porque era un hombre fiero que sí me cazaba muchos venados y le hacía unos guisos tan deliciosos a Esaú, a Jacob, que era bien carnal. Veía unos platillos y yo, se los comía, se los devoraba. Jacob, Jacob, ahorita dijo, ¿quién era Jacob? Tenía una apariencia Jacob, lampiño, muy tierno, pero por dentro era Esaú, osco, horrible, tramposo, mañoso, codicioso, era de lo peor por dentro. Entonces, dice pero amaba mucho a Esaú, ¿verdad? Porque le daba puros guisos suculentos. Y en cambio a Jacob no le hacía caso, porque Jacob era muy mandilón, siempre estaba con su mamá, ¿verdad? Porque la mamá, dice que la mamá lo consentía, ¿no? Entonces, tenía mamita. Es que así dice, ¿verdad? Y además que era lampiño, todo bonito así, no andaba como el otro, unas greñas así que asustaba. Pues porque le tenía miedo, pero el otro parecía lo quería comer. Entonces, pues fíjese nada más lo que yo investigo, que es Seir. Por eso dice que debemos de escudriñar, no nomás así la superficie. Entonces, miren, la palabra Seir, es algo, significa lanudo como macho cabrío. Simboliza un fauno, un sátiro, una cabra, un demonio. Eso quiere decir la palabra Seir, el camino que siguió Esaú. Qué bonito, ¿verdad? Eso le dice a usted que no son características de un ser humano como yo. ¿Verdad que sí? Interiormente. Está hablando de un carácter y de una apariencia, ¿sí? Entonces dice
que es alguien vestido de pelo, que es como un torbellino, alguien que horroriza, que arrebata a las bestias, que tiene mucho cabello. Es como nacido con mucho cabello, así todo crespo. Así estaba Esaú, ¿verdad? Con los pelos así. Según las fotos que salen por ahí, ¿verdad? ¿Eh? Y entonces dice pues que era hirdusto. Yo digo, bueno, ¿qué es eso? Vestido de pelo, pero ¿qué es hirdusto? Dice, lo que significa aquí es una persona excesiva, rígida, áspera, desapacible, sin trato, tosco, severo, huraño, esquivo. Es desabrido, es ceñudo, dice. Y si dice la palabra en los evangelios, ustedes son la sal del mundo. Pero los que son Esaú son desabridos. A pesar de que andan así todos como que te quieren devorar. Son desabridos, dice. Si tú eres la sal del mundo, nos compara Jesús con la sal del mundo. Mas vosotros sois la sal del mundo. Y si la sal del mundo no sirve para sazonar, es insípida y no sirve más que para pisotearla. ¿Qué le parece? Entonces Esaú tiene que ser pisoteado, barrido. Mi carácter tiene que ser pisoteado y barrido, destruido y triturado. Triturado solamente por la palabra. Pasarme el esmeril que me quite todos esos vellos que tengo, ese carácter áspero, ese carácter indómito, ese carácter iracundo, ese carácter no tiene nada que ver con mi apariencia. Por eso le dice, ustedes juzgan mal porque juzgan por lo que ven, pero yo juzgo el corazón. Entonces, me voy a buscar qué es entonces cuando dice que siguió su camino a Seir, y Jacob siguió hasta Sucot y edificó ahí su casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, y por eso llamó su nombre Sucot. Y dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y mire la tierra de Sucot. El camino que tomó Caín a la tierra de Canaán no simboliza más que abstenerse de todo carácter de Esaú, de toda la conducta de Esaú, abstenerse de toda esa conducta. Por eso, abstenerse. Ponerle fin a ese Caín para poder habitar en la tierra de Canaán, que significa grano, trigo. Por eso cuando llega Jacob ahí, dice que establece su casa, empieza a poner los simientes para enseñar a todos los que venían con él. Él es el que enseñó, puso los cimientos en donde debería de estar fundamentada su fe, y su poder y su fuerza solamente la tenía que tener puesto toda su confianza. Y ya no tenía que confiar para nada en ese hombre fuerte, en ese hombre que luchaba con todos. No, hasta que comprendió, pero comprendió así de fácil, luchó con Dios, con los hombres y con Dios. Dice que 2 hombres había ahí y el ángel estaba ahí, ¿verdad? Si decimos que Cristo tomó el lugar de Esaú,
Entonces estaba luchando con Cristo. ¿Eh? Estaba luchando con Cristo, con Jesús, cuando Él tomó mi lugar, se manifestó a Esaú para que peleara con Él. ¿Acaso Cristo no fue crucificado en la cruz así, como un malhechor, todo horrible? Como dice, en Él no había ninguna apariencia de quien pudiera agradarse, era feo. ¿Dice eso? Dice que fue contado entre los malhechores, porque Él como hombre llevó toda la figura de Esaú. Amén. Como hombre cargó toda la personalidad de Esaú y lo clavó en la cruz. Eso es lo que nos habla toda la Biblia, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 32 y 36, 43. Entonces dice, bueno, ¿por qué hizo esa elección? Él la hizo así. Vámonos a Romanos. Dice, entonces Esaú tenía, ¿por qué él no tenía la culpa de haber nacido así, Esaú tan feo, verdad? Yo tampoco tengo la culpa de tener las dos naturalezas. No tengo la culpa, o si la tengo yo, no la tengo. Por eso es que dice, no es el que quiere, no es el que corre, es de quien Dios tiene misericordia, hermanos. Si yo me uno a Cristo en la cruz, a su muerte, y lo creo por fe, como Abraham por la promesa, y vivo por fe, mas el justo por fe vive. Entonces es cuando Dios va a tener misericordia de mí. Y entonces dice aquí, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, dice. Estamos en Romanos 9. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión. Nomás que aquí quiero ir a una sola cosa. Cuando la hermana Yanel dijo la característica de Jacob, que era lampiño. ¿Qué quiere decir? La palabra, después de ser tan irdusto con ese carácter, vámonos a donde dice Isaías 7:20. Para que usted vea lo que hace la misericordia de Dios con nosotros. La misericordia de Dios es la que nos limpia. Isaías 7:20. 7:20, ¿qué dice? En aquel día, Yahweh rasurará con abrigada navaja al otro lado del río, es decir, con el rey de Asiria, desde su cabeza hasta el vello de sus pies, y también eliminará su barba. Fíjese, ¿qué tiene que ver todo Esaú? Todos nosotros somos dignos de misericordia de Dios, pero no puede Él llevarnos a su presencia si antes no nos quita todo ese nos quita, dice que nos rasura todo. Quiere decir que sin santidad no vamos a ver al Señor. Pero ¿qué les va a pasar entonces? Cuando dice aquí, entonces es injusto. ¿Hay injusticia en Dios? ¿Qué le pasa a esos que no se dejan quitar toda esa naturaleza? Cristo ya viene, pero antes vienen los juicios, ¿verdad, hermana Susi? Él nunca va a hacer un juicio sin que nos advierta claramente a su pueblo, ¿sí? Ahorita nos está advirtiendo el Señor de todo lo que va a venir. Y si yo no regreso al camino a Canaán, que es Cristo, si yo sigo y ando por el camino de Esaú o el camino de Caín, o ando en la tierra de Nod, y Cristo viene, ya no hay tiempo para que me arrepienta. ¿Qué va a pasar conmigo? Nos está advirtiendo. Y ya cuando estamos en Apocalipsis 16, ya pasó
el arrebatamiento de la iglesia. Y dice, y oí una voz que desde el templo decía a los 7 ángeles, id y derramad en la tierra las 7 copas del fruto de Dios, del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron la imagen. El segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto. Murió todo el ser viviente que había en el mar. Ya están viendo esas plagas, ¿verdad? La iglesia todavía está aquí porque es profético. Es profético. Esto ya pasó en Egipto. Va a volver a pasar para todos los que no quieran caminar con Dios y vencer con Dios. Que quieran seguir el camino de Caín. El camino que va a la perdición. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas y tú les has dado de beber sangre, lo merecen. Y oí al altar que decía, sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y al sol le fue dado quemar a los hombres con fuego. O sea, ¿ya sucedió esto? Sí. ¿Cuándo? Sodoma y Gomorra. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino quedó en tinieblas y se mordían la lengua de dolor. Y blasfemaron contra Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Señor, tenga misericordia de nosotros, porque ahora nos está hablando a nosotros. Nosotros ahorita solamente podemos vencer antes de que venga Cristo, viene el anticristo y la iglesia va a ser arrebatada y tenemos que vencer. No sabemos qué tanto que tenemos que vencer antes de que venga el arrebatamiento. Tenemos que ser vencedores con Dios. Así dice que a uno los mataron, pero no se dejaron poner la marca de la bestia. Pero dice que hay un remanente, los que fueron contados en los 144,000. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Nosotros somos descendientes de Abraham y hemos sido justificados por la sangre del Cordero. Y estamos obedeciendo sus mandamientos. Nos estamos esforzando. Y que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Porque el justo por la fe vivirá. Si alguno no se ha arrepentido de lo que nos está viendo, es tiempo de hacerlo. Si alguno anda en sus propios caminos, que regrese al camino. Y si alguno no ha aceptado a Cristo, dice que si creyeres de verdad en tu corazón, que Cristo tomó tu lugar, que murió y resucitó y que volverá. Si crees eso, entonces síguelo para que des frutos dignos de arrepentimiento. Que Dios los bendiga.